todos los tratamientos inyectables, cuando hacemos un tratamiento de ojeras, cuando hacemos un tratamiento de soporte cigomático, de corrección de surcos nasoyugales, siempre el riesgo va a ser la oclusión vascular y la rinomodelación no se escapa de esto, ¿sí? Sin embargo, en la rinomodelación, el riesgo con la oclusión vascular es mucho mayor porque tenemos una irrigación tanto de la arteria facial, de ramas de la arteria facial en la nariz, que son ramas de la carótida externa, pero también tenemos irrigación vascular de vasos arteriales de la rama, que son ramas de la arteria oftálmica, que es a su vez pues, una rama de la carótida interna. Entonces, fíjense que tenemos un doble flujo de irrigación en esta zona que en la medida que hacemos una inyección intravascular pues nos puede generar complicaciones importantes como alteraciones oculares o pérdida de la visión, además de generarnos alteraciones propiamente en la irrigación de la piel a nivel nasal que pueden inducir a necrosis de la misma. Entonces, pues, esta es una de las posibles complicaciones que tenemos con rinomodelación y pues obviamente vamos a ahondar mucho en la actualización sobre cómo evitarla y cómo corregirla. Adicional a pues otras complicaciones que podemos tener con este tipo de procedimientos. ¿En cuánto tiempo nos damos cuenta de la oclusión arterial y a qué nivel de nariz se da con más frecuencia? ¿A qué nivel de la nariz se da la oclusión con más frecuencia y al cuánto tiempo se da uno cuenta de la oclusión arterial? Realmente de forma inmediata, ¿sí? Porque siempre que tenemos una oclusión de un vaso arterial, pues vamos a tener una disminución inmediata del flujo sanguíneo en la zona a tratar. Entonces realmente es de forma inmediata. Obviamente, bueno, en la actualización pues vamos a hablar un poco más de todos estos planos de aplicación, en donde están los planos arteriales, musculares, sí, todo eso lo vamos a ahondar mucho más porque pues digamos que es un tema que toma su tiempo para ser explicado, pero realmente es de forma inmediata que logramos ver que el paciente tiene una oclusión. Por eso realmente cuando tenemos grandes complicaciones tardías en el paciente es porque en alguna medida hemos sido descuidados con la evolución de nuestro paciente y siempre que hacemos una rinomodelación tenemos que estar muy encima del paciente. De hecho, les vamos a dar algunos tips también de recomendaciones a tener en cuenta con el paciente y cómo hacer el seguimiento del mismo después de una rinomodelación para que en caso que tengamos alguna complicación con nuestro paciente realmente podamos actuar de forma oportuna para que no haya secuelas en la complicación. Porque definitivamente lo importante para nosotros los médicos, además de la complicación, es realmente saber cómo abordar esa complicación. Doc, dice la doctora Patricia, los hilos no los manejo, considero que aumenta el riesgo de granuloma y fibrosis en el cartílago. Bueno, realmente todos los bioestimuladores como la polidioxanona pues generan realmente una reacción granulomatosa desde el punto de vista fisiológico. Eso definitivamente es lo que ayuda a que haya mayor formación de colágeno y que podamos tener, digamos, una estructuración a base de colágeno. El granuloma realmente a cuerpo extraño o que haya un rechazo realmente en un material como la polidioxanona, que es un material absorbible, realmente es diferente a cuando utilizamos hilos de polipropileno. Por eso, por lo menos en Colombia, los hilos de polipropileno realmente no los volvimos a utilizar. Los hilos de polidioxanona realmente lo que pueden es aumentar un poco el riesgo de extrusión del hilo en la punta nasal, pero eso depende mucho de la técnica de aplicación que nosotros utilizamos. Yo realmente en el ejercicio de mi profesión haciendo rinomodelaciones solo tuve una complicación, una extrusión del hilo hasta este momento, pero realmente esa complicación yo la tuve por una omisión y es porque realmente elegí el hilo incorrecto. Entonces fíjense que aquí hay muchas cosas importantes. Elegir el paciente correcto, elegir el producto correcto y eso nos va a ayudar y utilizar la técnica correcta indudablemente y eso nos va a ayudar a minimizar el riesgo con los hilos porque los hilos dan un gran sostén
A mí personalmente me gusta usarlo más para levantar la punta nasal que para rectificar el dorso. Tienen mejor efecto en el levantamiento de la punta y hay muchas puntas nasales que definitivamente no son tan fáciles de elevar y por eso tenemos que complementarla o tenemos que utilizar mucho producto con ácido hialurónico para poder lograr esa elevación. Entonces los hilos son una gran herramienta utilizados de una forma responsable. Bueno, doctor, ¿mito o realidad? ¿El ácido hialurónico utilizado en nariz siempre se desplaza por la oftálmica y puede crear ceguera? No, siempre no. Si hacemos una oclusión vascular es una posibilidad, ¿sí? Pero si lo hacemos con la técnica correcta, con todas las indicaciones correctas, pues vamos a minimizar ese riesgo. Pero no siempre se produce alteración de la arteria oftálmica. Doctor, ¿mito o realidad? Los hilos que pones en nariz nunca se terminan de disolver completamente y queda hilo dentro de la nariz siempre. No, la polidioxanona se tarda más o menos un promedio entre 8 a 12 meses en absorberse. De hecho, la polidioxanona es una sutura que se viene utilizando inclusive en otras especialidades, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho en cirugía cardíaca, se utiliza mucho en cirugía gastrointestinal. Son suturas que son absorbibles, que sí están buscando generar una reacción de cuerpo extraño para que se forme colágeno. Pero el tiempo de duración de este tipo de hilos en el organismo es más o menos entre 8 o máximo 12 meses y ya lo que queda después es una fibrosis colagénica que termina de darle sostén propiamente a la nariz. O bueno, en el resto del rostro cuando utilizamos hilos, porque los hilos no solo se utilizan para nariz, sino que lo utilizamos mucho en rejuvenecimiento facial para reposicionar especialmente los cojinetes grasos superficiales del rostro. Aquí hay una pregunta, dice, doctor, ¿de qué depende saber si uso hilos hialurónico o si uso los dos? Bueno, eso depende mucho de cada paciente, ¿no? Por eso es que va a ser tan importante que podamos abordar temas como el enfoque que le vamos a dar al paciente, porque definitivamente tenemos diferentes formas de nariz y todas las vamos a tener que abordar de una forma diferente. Vamos a tener asimetrías que nos van a inducir a abordar los tratamientos de una forma distinta. Por ejemplo, es muy difícil lograr mejorar una lateralización de la punta nasal con ácido hialurónico, cosa que sí podemos lograr con los hilos. Entonces, pues vamos a ver un poco también algunos casos desde el punto de vista ya más práctico y vamos a ver cómo realmente se logran resultados diferentes con estos tratamientos. Oiga, doctor, y en el entrenamiento tuvimos una paciente con lateralización nasal, ¿no? Sí, tuvimos un caso bien complicado de una paciente con una nariz con muchas asimetrías, con una lateralización de la punta nasal y pues con un abordaje multitécnica pudimos lograr un resultado espectacular, y la paciente inclusive estaba tan contenta con su resultado que pensaba que nunca podía llegar a tener una nariz simétrica o con una forma con la que ella se sintiera bien al mirarse al espejo y pues fue muy satisfactorio ver que estaba tan contenta con su resultado. Doctor, ¿un paciente que se haya hecho rinoplastia quirúrgica puede hacerse armonización facial no quirúrgica, armonización nasal no Rinomodelación, sí puede hacerla, pero indudablemente el riesgo aumenta más. Aquí tenemos que ser mucho más estrictos con la técnica, con la elección del paciente, ver qué tipo de asimetrías quedaron posterior a la cirugía, pero realmente yo sí no recomiendo que un médico inexperto haga rinomodelación en un paciente post-rinoplastia quirúrgica, porque aquí pues ya cambian los planos anatómicos de las estructuras vasculares, cambia mucho la anatomía y esto hace que realmente debamos evitar en alguna medida realizar estos tratamientos en pacientes postquirúrgicos.